Mundo Ejecutivo presenta. Amigos, bienvenidos una vez más a una edición más de 18 minutos, un programa sobre innovación, liderazgo, política, economía, en fin. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el buró más fuerte en América Latina, y me acompaña Mauricio Reynoso. Mau. Encantado Paco de compartir nuevamente un espacio contigo, 18 minutos, y con un gran invitado también, como no ha sido excepción ya en nuestra serie de programas. Hoy estamos de manteles largos, como se Así dice, es, ¿no? Alguien muy conocido que sale en varias ediciones de televisión, de radio. Él es uno de los analistas y encuestadores de opinión pública más respetados en Latinoamérica, presidente de Consulta Mitofsky, Roy Campos. Roy, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Al contrario, siempre un gusto estar y con un público tan selecto, digamos. Gracias. Roy, ¿por qué la izquierda ha venido ganando en Latinoamérica? Pues en varios países, ¿no? Colombia, Chile, Perú, México, por mencionar algunos. A ver, primero, vamos a tratar, incluso como ejercicio mental de todos, de no decir la izquierda, ¿no? La izquierda es como una reminiscencia del tema de la Guerra Fría. No, aquí son muchas izquierdas, muchas, no tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver Bolivia, Evo Morales, ¿no? Pedro Castillo en Perú, con gente que es líder estudiantil como Boric en Chile, o como un político tradicional como Alberto Fernández en Argentina, o como un exguerrillero, ¿no? Con estudios de economía, como Petro. No tiene nada que ver, nada que ver, ¿no? Una líder indígena que está peleando en Guatemala, ¿no? Telma Cabrera, nada que ver. Entonces, cuando hablemos es, cada una es izquierda y en sí es una izquierda distinta y se llaman candidatos progresistas, se llaman ellos. Hay puntos en común, se comunican entre ellos, pero en general sus discursos de campaña, lo que podríamos distinguir es que son nacionalistas. De hecho, el mundo, en lugar de dividirlo en izquierdas y derechas, podemos hablar que hay candidatos o posturas globales, es decir, abrámonos al mundo, y posturas nacionalistas, que decir, vamos a proteger nuestro país. Y en ese sentido, estos candidatos han ganado y los candidatos oficiales han ido hasta terceros lugares. Hay un coraje, incluyendo México, ¿eh? El candidato oficial, Mitt, se fue el tercero, pero en El Salvador se fue el tercero, no importaba quién ganara. Hay un rechazo a los gobiernos que los mandan hasta el fondo y entonces pelean aquellos que pueden conectar más con un coraje. Y hasta hoy han conectado con un coraje los ciudadanos o los candidatos que pugnan por los nacionalismos, la recuperación de valores locales y que son más o menos identificados con la izquierda. Pero si uno pinta el mapa, efectivamente, si en Brasil gana Lula, pues en América va a quedar Uruguay, Paraguay, El Salvador, También son Guatemala. llamados antisistema, ¿no? Estos candidatos. Sí, de alguna manera, sí, pero también los de derecha son antisistema, porque a ver, Bolsonaro, Trump o Johnson Claro. eran antisistema. Sí. Entonces el antisistema no tiene corriente, sino además es una queja total. Lo que sí es que si gobierna la derecha, los antisistemas son de izquierda. Pero sí, efectivamente, son antisistema en este momento, son vanguardistas, campañas modernas, campañas muy modernas y muy nacionalistas, muy defensa de lo local. Y en el caso de Colombia, Roy, llama la atención algo que acabas de comentar, por ejemplo. Es un economista, antecedente guerrillero, etcétera, y pues muchas personas nos están viendo también en Colombia hoy. ¿Cuál es tu apreciación respecto a qué esperar de él en cuanto a su estilo, su liderazgo, su ideología, qué puede aportar, su papel incluso a nivel regional, más allá del de Colombia? Mira, yo creo, no es su primera incursión, fue su tercera incursión para la candidatura. En la anterior perdió, se le juntaron todos en contra de esta petrofobia, se juntó y ganó Duque, y Duque fue un fracaso. Difícilmente iba a volver a ocurrir si se hubiera enfrentado con el candidato oficial, con Fico Gutiérrez. Al enfrentarse con Alfonso Hernández, se encontró con dos candidatos
medio raros, los dos nuevos, los dos, iba a haber un cambio, quien ganara iba a haber un cambio, pero hizo mucho mejor campaña Petro. Y resulta que en este periodo de transición entiende el miedo que genera, entiende el peligro que haya, que ese 47% en contra esté permanentemente en contra de él, 47%. Entonces lo que está haciendo es una transición ya de gobierno. Yo creo que de los actos más importantes que se le van a recordar son sus reuniones antes de tomar posesión con el expresidente Uribe, que sigue siendo una figura relevante. Y esa reunión en donde Uribe salió pidiendo el voto de confianza para Petro, diciéndole, hay proyecto, hay camino, confiemos, no nos vayamos del país, creo que es un mensaje muy importante para ese 47%. Entonces creo que Petro ha resultado hasta ahorita mucho más inteligente y menos radical de lo que se pensaba en las campañas, sobre todo. Fíjate, Ray, que otro país que llama la atención siempre había sido un país como que más de derecha, como que más exitoso, es Chile, ¿no? Y ganó Gabriel Boric. ¿Por qué se dio esto y cómo va ese gobierno? Mira, Chile siempre ha sido un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que siempre estaba en los primeros niveles de transparencia, en los primeros niveles de desarrollo, instituciones, hay instituciones en Chile. De repente empezó a tener problemas desde hace años, ¿no? Y empezó a problemas desde el gobierno de Piñera, y cuando estaba el gobierno de Piñera de derecha, hay que recordar que se han alternado derechas e izquierdas responsables, porque Bachelet, Piñera, o sea, no han sido irresponsables, desde Lagos mismo no ha sido irresponsable. Pero de repente en el gobierno de Bachelet surge un grupo estudiantil que desestabiliza el gobierno de Piñera. Y en ese grupo estudiantil aparece Boric, y Boric no era de los principales incluso, pero hacen carrera política, llega a la Cámara de Diputados, reciente, es una campaña muy joven, pues él es el presidente más joven en este momento, y así llega al poder, sin experiencia, sin tener mucha idea de a dónde va. Afortunadamente hay instituciones, o sea, en Chile tenemos que pensar que hay instituciones y hay democracia, ¿no? Gana Boric, pero ha resultado mal por su inexperiencia, una caída impresionante de popularidad en menos de un mes, porque pues, no se le veía qué hacer, se veía novato. Bueno, recientemente él y su equipo acaban de proponer una reforma fiscal que puede dar más sustento a su idea de gobierno. No es un presidente de izquierda radical, es un estudiante, gente, bueno, es un profesionista, gente que surge de la universidad. Sus grupos de apoyo no son las bases sociales, sino son las universitarias. Entonces, eso genera alguna esperanza de que se va a rodear de gente buena, pero es inexperto en la política, en la grilla, en los entretelones de la política. Así que Boric va a depender mucho de la asesoría que tenga. Roy, yo quisiera plantearte un par de puntos, si Paco me lo permite. Uno, regresar a algo que comentabas hace un momento que me llamó la atención respecto a Petro, el éxito de su campaña. Hizo mejor campaña, nos decías. Sí. En ese sentido, quisiera que nos compartas, desde tu punto de vista y experiencia, ¿qué hace efectiva una campaña en los candidatos que has visto ganadores? Sería una parte. Y la segunda parte de mi pregunta, ¿qué diferencias ves y qué similitudes entre nuestro gobierno y aquellos que están triunfando en Sudamérica? Pero primero, lo de Petro, mira, te voy a decir que podemos decir que Alfonso Hernández se equivocó. Sí es cierto, se equivocó. Abandonó la campaña. La campaña de Hernández era monotemática, solo hablaba de combatir la corrupción. O sea, era una persona mayor, alcalde de un municipio pequeño, ahí por de Bucaramanga, y no tenía realmente, tampoco estaba preparada para gobernar un país como Colombia, y solo usaba el tema de anticorrupción. Y ese sirve mucho y le sirvió para llegar a segunda vuelta, porque era un tema que a la gente le agrada, sí, pero ese sirve para atacar a los del gobierno, no para atacar a Petro. O sea, Petro no lo podía atacar en ese sentido porque no había sido gobierno para acusarlo de corrupción. Bueno, de una alcaldía, pero no había sido del gobierno federal. Bueno, en la segunda vuelta, lo que hace Petro es aprovecha la ausencia de Hernández, que abandona la campaña, la abandona, andaba por Florida o se refugió en su rancho, quién sabe qué hizo, pero el caso es que Petro le robó el tema anticorrupción.
Entonces Petro también empezó a hablar de la anticorrupción y él tenía entonces la justicia social en sus manos, porque era el de izquierda que iba a repartir y a atender a los pobres, y la justicia penal también iba a combatir la corrupción de los anteriores, cuando Alfonso Hernández solamente tenía una parte, la parte de la justicia tradicional. Dejó que le robaran el tema. Y entonces Petro se posicionó bien. Además, nunca abandonó la campaña, microsegmentó, ese es el secreto de las campañas modernas, microsegmentar y hacer mensajes para cada segmentito de población, que todos se sientan incluidos en la propuesta y no hacer propuesta genérica de para los jóvenes. Los jóvenes no existen como tal, como grupo, igual que no existen las mujeres como grupo. Existen grupos de mujeres, segmentos de mujeres muy distintas unas de otras. No podemos decir ni todos los hombres son iguales, ni todos los jóvenes, ni todas las mujeres, ni todos los del norte, ni todos los indígenas. Y Petro encontró cómo microsegmentar. Ahora, ¿en qué se parece el gobierno de México a cada uno de ellos? En nada. En nada, ¿no? Como dije, las izquierdas no se parecen en nada. Si podemos buscar alguna similitud entre el gobierno de México o la campaña o el presidente que llegó, hay quien malamente lo comparaba con Chávez, no tiene nada que ver. Un militar que dio golpe de Estado con alguien que intenta formar un partido y ganar con democracia, ¿no? Que fue López Obrador. Si en algo tenemos que compararlo, sería con el grupo de Lagos y Bachelet de Chile, que fueron luchadores urbanos, sociales, que tomaban edificios, hacían marchas, lo mismo que hacía López Obrador. Entonces yo creo que, pero nada se parece a Petro. O sea, Petro fue guerrillero, nada que ver con López Obrador, que nunca, ni siquiera ha insinuado el llamado a las armas. Roy, ¿cómo ves las elecciones en el Estado de México? ¿Quién tiene más posibilidades de quedar? A ver, como partidos Morena está arriba de todos, como partido. Cuando sumas alianzas, ya la cosa cambia, ¿no? Y creo que van a ir alianzas, yo creo que van a ser alianzas, yo creo que cuando ven las preferencias, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD quieren enfrentar al monstruo de Morena, ¿no? El monstruo en el sentido del tamaño, ¿no? Solos. Entonces creo que van a ir alianzas. La última experiencia que se tuvo fue en 2021. En 2021, y no me remito al 18, sino al 21. En el 18 estuvo López Obrador en la boleta y era oposición. En el 21, Morena ya era gobierno federal y ya gobernaba municipios. Bueno, la última experiencia, la del 21, es que el PAN, el PRI y el PRD solos superaron en votos a Morena, el Verde y el PT. Entonces, pero no por mucho, por menos de un punto. Lo cual quiere decir que si ese es el arranque, empiezan muy cerrados. Va a depender de la candidatura, del origen de la candidatura y de dónde viene esa candidatura, cómo es aceptada y cómo logran curar heridas. Se están peleando los partidos, se están peleando. O sea, en Morena pues hay 7, 8 candidatos, en el PRI también hay 7, 8, unos son favoritos, pero se adelanta una pelea fuerte. Y también tenemos otro estado que entrará en elecciones, Roy, que es Coahuila. Y también quisiera nuevamente plantearte 2 puntos. Uno, tu opinión en cuanto a tendencias en Coahuila. Y una pregunta que me llama mucho la atención hacerte en este momento. ¿El Estado de México se puede seguir considerando el gran laboratorio que tradicionalmente se ha dicho en elecciones anteriores? Mira, siempre se dice que es el laboratorio, aunque hay poca evidencia de esto, ¿no? Y te la puedo decir fácilmente, ¿no? En el 99 gana el PRI y en el 2000 Fox arrasa al PRI en el Estado de México. En el 2005 gana Peña Nieto por más de 20 puntos y en el 2006 López Obrador arrasa al PRI en el Estado de México. En el 2017 el PRI gana con Alfredo del Mazo y en el 2018 López Obrador arrasa. Entonces, lo que vaya a pasar ahí sea una evidencia de lo que va a pasar después, tampoco es cierto. Es un laboratorio, ¿por qué? Porque había 3 partidos fuertes, va a ser un laboratorio de cómo funcionan las alianzas, cómo hacen campaña las alianzas, qué discurso tienen las alianzas, va a ser un laboratorio, y sobre todo porque a partir de ahí es el punto de arranque. Después de junio de 2023, prácticamente a la semana están arrancando las campañas presidenciales o las precampañas. Entonces, en ese sentido es un punto especial, ¿no? Además es el estado más grande del país. Si lo llega a ganar Morena, pues entonces gobernaría simplemente Ciudad de México y Estado de México
juntos, que son más de la quinta parte del país, o sea, es importante. Por eso va a ser importante. Coahuila, Coahuila. En Coahuila es el gobernador mejor evaluado del país. Es el único de los 3 priistas que queda, porque nada más quedan Estado de México, Coahuila y pronto Durango, pues es el que mejor gobierna. Ganó el PRI en el 2021, ganó toda la elección, todos los distritos en la pasada elección local. Entonces hay una fuerza priista por naturaleza, pero Morena no está manco. Y entonces yo creo que también va a haber una pelea fuerte, pero ahí sí tenemos que empezar a decir que inicia el PRI de favorito. O sea, no inicia Morena, mientras en Estado de México podríamos decir que Morena inicia el favorito, en Coahuila inicia el PRI de favorito, además tiene un candidato, no se van a pelear porque hay un candidato fuerte, entonces yo creo que ahí podemos decir que hoy las probabilidades favorecen al PRI. Roy, nos quedan 2 minutitos, entonces si nos puedes responder 2 preguntas, una la hará Mauricio y otra la haré yo en 1 minuto. De la oposición, ¿a quién le ves más posibilidades de quedar como candidato? Le veo más posibilidades a la alianza. Ningún candidato hoy, ninguno puede sacar la cabeza porque creo que lo destrozarían, sacarían sus antecedentes. He dicho y lo sostengo que la elección del 24 no va a ser una elección de candidatos, sino de contexto. Es decir, se va a votar para que o siga la 4T o cambie y tengamos otro proyecto. Esa va a ser la votación. Entonces, yo creo que la oposición está armando la escudería. Esa escudería tiene que ver quién tiene un buen motor, quién tiene un buen chasis, quién tiene buenos mecánicos, y están armando una escudería, y luego ya verán, una vez formado el carro o los carros que vayan a competir, quién es el piloto, ¿no? Pero querer poner ahorita al piloto antes de saber en qué carro va a competir es absurdo. Entonces yo creo que en la oposición es la escudería la que importa, no el piloto. Y en el caso del actual partido oficial, Roy, ¿a quién Yo creo que consideras puntuando? Yo creo a los dos, mira, en las encuestas Marcelo y Claudia están prácticamente empatados, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y Adán Augusto persiguiéndolos y Monreal tratando de hacerse espacio. Pero creo que en la práctica, en el corazón del presidente, fíjate, ahora hablamos del corazón, antes hablábamos del dedo, en el corazón del presidente está 1 Claudia y 2 Adán Augusto. Claudia corriendo muchos riesgos, porque gobernar una ciudad como el Estado de México es riesgo, es crisis diario, y Adán Augusto con mucha ventaja, primero porque tiene justificación para viajar por todo el país y hablar con todo el mundo, es el secretario de Gobernación, y creo que va a crecer Adán Augusto, la decisión va dentro de más de un año, va a crecer Adán Augusto y la pelea final va a ser entre Claudia y Adán Augusto. ¿Y Marcelo? No, yo creo que Marcelo, digamos que, fíjate nomás, es que es el candidato de Morena más aceptado entre los que no quieren a Morena. No, así lo vamos a poner. Pero yo creo que no, yo creo que en el corazón del presidente están más cerca Claudia y Adán. Pues muchísimas gracias, Roy. Ya llegamos a los 18 minutos. Padrísimo hablar contigo. Gracias por todos los conceptos que nos diste. Y muchas gracias a todos los amigos de Mundo Ejecutivo, de La Medir y de Smart Speakers. Mauricio. Un placer haber estado contigo nuevamente, Paco. Y muchísimas gracias, Roy, por habernos acompañado. Hasta luego todos, Mauricio, Paco, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó